Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de los oyentes de este estudio titulado ¿Qué relación hay entre cremar el cuerpo y el entierro del cuerpo? Una mirada bíblica. Oremos al Señor para que Dios nos dirija. Padre, gracias te damos una vez más por esta oportunidad que tú nos otorgas, Dios mío, de clamar tu nombre. Este estudio, Dios mío, que emprendemos sea para tu gloria y tu honra, y que así, Señor, beneficie a los muchos que, Dios mío, necesitan esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra, Padre. Amén. Este que te habla es el reverendo Luis Ángel Negrón, pastor y ministro de la Iglesia Pentecostal Hermanos Unidos en Cristo, radicada en la ciudad de Middletown, Nueva York. Y en este momento quiero dirigirme a ustedes sobre un tema muy importante que ha estado abarcando los medios, o ha venido sonando en medio de los miembros de las congregaciones y las iglesias, que se están haciendo la pregunta acerca de la cremación. Inclusive he tenido la experiencia de encontrarme con personas inconversas, conocedoras de versículos o capítulos bíblicos, y me han hecho esta misma pregunta. Yo mismo, en necesidad de conocer y entender lo que la palabra de Dios nos habla, he sentido una, por así decirlo, una gran necesidad de comprender acerca de este tema y darle una buena respuesta a la iglesia y a los seguidores de Cristo. Es importante entender que, como nos dice el apóstol Pedro, que toda palabra es útil, es buena, es necesaria para nuestra diaria edificación y para poder descubrir aquellas cosas que están reservadas para los santos. Nosotros como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad, y es de escudriñar las Sagradas Escrituras y llegar al sensato entendimiento espiritual que nos hará sabio para librarnos de cualquier práctica condenatoria que realmente ate a nuestras vidas. Es por esto que les doy la introducción nuevamente de este estudio titulado ¿Qué relación hay en cremar el cuerpo y el entierro del cuerpo? Una mirada bíblica al respecto. Recientemente, durante estos últimos años, diría, al menos unos 35 años por estimación, se ha levantado con más fuerza el argumento de la cremación del cuerpo a la hora de la muerte del creyente en Cristo Jesús, o la continuación tradicional de entierro que conocemos. La pregunta que se levanta es clara y contundente, pero sin respuestas definidas que nos guíen en una defensa justa y alineada a la palabra de Dios, que nos adjudique cómo mirar este tema que está en demanda. La pregunta es, ¿será correcto cremar el cuerpo a la hora de la muerte? ¿O el entierro es correctamente el orden a seguir? ¿O no necesariamente me importa ni una cosa o la otra? Veamos a dónde nos llevará este estudio, finalizándolo con el consejo de Dios, que es el que a todos nosotros nos concierne. Claramente está que en la mentalidad o en el proceder de muchas personas se encuentra, por así decirlo, una línea de pensamiento que va dirigida específicamente a lo que nos conviene sobre un tema o sobre una circunstancia, pero no necesariamente a lo que dice la palabra del Señor. Ahora, vamos a observar o escuchar las razones y opiniones generales
que llevan a considerar la cremación o cremar el cuerpo a la hora de la muerte o después de la muerte. Primero, la cremación se hizo más necesaria por razones sanitarias, precaución en contra de la propagación de enfermedades dentro de la población donde vivía en grandes conglomeraciones, en este caso en ciudades y en pueblos. Otra razón por la cual el acto de la cremación comenzó a apetecer a las distintas masas de personas fue la condición económica que presentaba para el pueblo en relación con los impuestos a pagar por el mantenimiento de los terrenos utilizados para entierros. Algunos vieron la cremación como vía de escapatoria que no daba oportunidad para biopsias o investigaciones en casos criminales. Para esto se creó una contingencia de la cual 2 médicos actualmente independientes de cada uno de ellos tiene que dar al orden de cremación, como dije, por individual, para que pueda hacerse o llevarse a cabo. Esto es para evitar cualquier situación criminal que pueda estar ocurriendo. Otra razón fue que después de la muerte hay personas que dicen, ¿qué me importa si una cosa u otra? Y esta viene siendo la mentalidad popular del ignorante. Otra razón es por costo económico. Y es la razón por la cual lo hago. Fíjense en que el precio en costo de un entierro tradicional puede costar de entre los $7,000 a $14,000. Esto dependiendo de si el panteón está pagado, piedra de cabezal y la elaboración del servicio fúnebre con carruajes o vehículos fúnebres, etcétera. En cambio, a la cremación todo depende de la decisión del peticionista. Primero, si se desean que se creme el cuerpo antes del servicio y no visitación, sale en $1,000. Número 2, la caja para la cremación se renta para ser visualizado el cuerpo y luego se saca el cuerpo y puesto en una caja diseñada para quemar. En finalidad sale en un total de $5,000 con todas las facilidades si así lo desearen los peticionistas. O sea, cuando consideramos los $5,000 en contra de los $14,000, creo que es académico en hacer una decisión como esta cuando se llega al área económica. Así que otra de las razones por las cuales sigue favoreciendo la cremación sobre el entierro tradicional es basado en estas opiniones que se presentan atractivas en el pensar del ser humano cuando mira este tópico. Ahora, esas son las opiniones elaboradas o los deseos de las personas a la hora de tomar en cuenta este tipo de opción. Pero vamos a darle un vistazo a la historia y al desarrollo de la cremación o de cómo fue que vino a desarrollarse este tipo de actividad. Por ejemplo, la cremación moderna se introdujo en Europa, Italia, en el 1873. El profesor Brunetti dio una demostración en Viena de cómo era que funcionaba el sistema en el crematorio. En los Estados Unidos de América se practicó el primer crematorio en Pensilvania y en Washington en el 1876. En el 1874 se formó
la primera asociación de cremación de Inglaterra, la cual arrancó con gran oposición al principio, pero ganando tremendo interés al tiempo que estas fueron desarrolladas y patrocinadas dentro de la población. En el 1885, el primer edificio para este propósito se levantó en London, Inglaterra, y 2 clientes lo utilizaron con tal propósito. En el 1886 se cremaron 10 cuerpos y en el 1887 27 cuerpos. Es claro que desde la introducción opcional de la cremación a la tradicional de entierro ha habido una explosión de preferencia a esta práctica. Y lo vemos en estas estadísticas. Desde el 1885 hasta el 1937 se efectuaron 1.115 cremaciones. O déjeme repetirle esa cifra. 115.307 cremaciones. En el 1938 se efectuaron 16.312. En el 1939 se efectuaron 19.813. En el año 1940, 25.175. En el año 1941, 26.211. En el año 1942, 28.528. En el año 1943, 34.259. Y en el 1944, 39.016 cremaciones. Solo en menos de 10 años, para decirle 7 con exactitud, estas cifras se dispararon, doblándose sus números a favor de esta práctica en Europa. Tanto así que 4 miembros de la familia real ya fueron cremados, incluyendo el arzobispo, basado en estas opiniones que se presentan atractivas en el pensar del ser humano cuando mira este tópico. Ahora, esas son las opiniones elaboradas o los deseos de las personas a la hora de tomar en cuenta este tipo de opción. Pero vamos a darle un vistazo a la historia y al desarrollo de la cremación, o de cómo fue que vino a desarrollarse este tipo de actividad. Por ejemplo, la cremación moderna se introdujo en Europa, Italia, en el 1873. El profesor Brunetti dio una demostración en Viena de cómo era que funcionaba el sistema en el crematorio. En los Estados Unidos de América se practicó el primer crematorio en Pensilvania y en Washington en el 1876. En el 1874 se formó la primera asociación de cremación de Inglaterra, la cual arrancó con gran oposición al principio, pero ganando tremendo interés al tiempo que estas fueron desarrolladas y patrocinadas dentro de la población. En el 1885, el primer edificio para este propósito se levantó en London, Inglaterra, y 2 clientes lo utilizaron con tal propósito. En el 1886 se cremaron 10 cuerpos y en el 1887 27 cuerpos. Es claro que desde la introducción opcional de la cremación a la tradicional de entierro ha habido una explosión de preferencia a esta práctica. Y lo vemos en estas estadísticas.
Desde el 1885 hasta el 1937 se efectuaron 1115 cremaciones, o déjeme repetirle esa cifra, 115.307 cremaciones. En el 1938 se efectuaron 16.312. En el 1939 se efectuaron 19.813. En el año 1940, 25.175. En el año 1941, 26.211. En el año 1942, 28.528. En el año 1943, 34.259. Y en el 1944, 39.016 cremaciones. Solo en menos de 10 años, para decirle 7 con exactitud, estas cifras se dispararon, doblándose sus números a favor de esta práctica en Europa. Tanto así que 4 miembros de la familia real ya fueron cremados, incluyendo el arzobispo de Canterbury, el doctor William Temple. Fue cremado en octubre 31 del 1944, el primero en la historia dentro de esta religión. En Norteamérica, en el 1913, la Asociación de Cremación de América se formó con el pretexto de promover una forma, entre comillas, moderna. Y esta es la palabra que nosotros tenemos que poner mucha atención, porque los modismos, las modas y las introducciones de actividades que aparentemente ser nuevas, no tienen nada de nuevas, sino que tienen un origen. Y ese es el origen que nosotros tenemos que investigar. Y dice aquí que la historia, que siendo una promoción o una forma moderna y segura en cuanto a la higiene con los restos humanos. En el 1975 la política de la asociación cambió, trayendo opciones de cómo traer a los clientes a un mejor símbolo memorable y personalizado, y personalizando sus productos, haciéndolos más íntimos para los seres queridos. Ya para el 1975, más de 150.000 cremaciones se habían efectuado por año, con 425 ceremonias realizadas. Por causa de la aceptación de muchas religiones, el uso del medio ambiente, situaciones económicas y la ingeniosa manera de personalizar las cremaciones emocionalmente a los familiares, la popularidad de este acto se ha incrementado considerablemente en Norteamérica y en el mundo. En el año 2009 hubo 2.100 crematorios en los Estados Unidos y se hicieron 9.000 actos, siendo el 37% de todas las muertes de los Estados Unidos de ese año. La idea de cremar o quemar el cuerpo del fallecido no es una idea nueva que llegó ayer, por así decirlo. Por cientos de años, este método ha sido la costumbre universal de diferentes culturas, como por ejemplo los arayanes, los indios, griegos, romanos, eslavos, teutónicos, los celtas, druidas, etcétera. La Biblia dice claramente, gloria sea el Señor, en el capítulo 4, versículo 6 de Oseas, dice: mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo olvidaré de tus hijos. O sea, la palabra conocimiento significa ciencia, entendimiento, inteligencia. Que estas autoridades de las cuales están autorizando el método crematorio introducen o han introducido en estos últimos 50 o 60 años esta idea como una forma moderna, pero acabamos de explicarle que nada de nuevo tiene esto. Cuando no conocemos la historia de las cosas, estamos condenados a repetirlas. Es por esto que la palabra de Dios nos manda a que tengamos presente sus mandamientos todo el tiempo para no desviarnos de la verdad que nos ilumina a toda verdad y justicia. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 22 dice: porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos, yo os prescribo para los que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Y el versículo 29 de Deuteronomio continúa diciendo: Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Veamos ahora las naciones y fundamentos rituales del por qué estas naciones mencionadas practicaban y aún hoy secretamente dentro de lo legal celebran esta práctica. Los Arayán o the Aryan son conocidos así como la cultura que influenció los occidentales durante los siglos XIX y XX. Viene de la idea que el original lenguaje de una mezcla indoeuropea mezclada con creencias ocultistas. Los lenguajes más antiguos conocidos por indoeuropeos provienen de los indio-iraníes. Las cremaciones emocionalmente a los familiares, la popularidad de este acto se ha incrementado considerablemente en Norteamérica y en el mundo. En el año 2009 hubo 2.100 crematorios en los Estados Unidos y se hicieron 9.000 actos, siendo el 37% de todas las muertes de los Estados Unidos de ese año. La idea de cremar o quemar el cuerpo del fallecido no es una idea nueva que llegó ayer, por así decirlo. Por cientos de años, este método ha sido la costumbre universal de diferentes culturas, como por ejemplo los arayanes, los indios, griegos, romanos, eslavos, teutónicos, los celtas, druidas, etc. La Biblia dice claramente, gloria sea el Señor, en el capítulo 4, versículo 6 de Oseas, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo olvidaré de tus hijos. O sea, la palabra conocimiento significa ciencia, entendimiento, inteligencia, prudencia, sabiduría. Hace unos momentos atrás les acabé de decir que estas autoridades de las cuales están autorizando el método crematorio introducen o han introducido en estos últimos 50 o 60 años esta idea como una forma moderna, pero acabamos de explicarle que nada de nuevo tiene esto. Cuando no conocemos la historia de las cosas, estamos condenados a repetirlas. Es por esto que la palabra de Dios nos manda a que tengamos presente
sus mandamientos todo el tiempo para no desviarnos de la verdad que nos ilumina a toda verdad y justicia. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 22 dice, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos, yo os prescribo para los que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. El versículo 29 de Deuteronomio continúa diciendo, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Veamos ahora las naciones y fundamentos rituales del por qué estas naciones mencionadas practicaban y aún hoy secretamente dentro de lo legal celebran esta práctica. Los Arayán o the Aryan son conocidos así como la cultura que influenció los occidentales durante los siglos XIX y XX. Viene de la idea que el original lenguaje de una mezcla indoeuropea mezclada con creencias ocultistas. Los lenguajes más antiguos conocidos por indoeuropeos provienen de los indio-iraníes. Entre paréntesis, el comienzo de las civilizaciones son de estas regiones de Irán e Irak, que fueron adoptados por las masas de los romanos, griegos y alemanes, siendo las raíces de lenguajes modernos hoy, como el norte de la India, Sri Lanka, las Malvinas, Pakistán, India del Este, Bangladesh, Nepal, la Europa, la sección de Rusia asiática, la Angloamérica, Quebec, que son los canadienses, Suramérica, Suráfrica, Australia y Nueva Zelanda, incluyendo Armenia, Irán, Afganistán y Tayikistán. De aquí que de las creencias ocultistas de estas naciones nació la idea diabólica de Hitler de una nación perfecta con sus símbolos introducidos durante la era que trató de usurpar la autoridad mundial. Ahora, de aquí entendemos de dónde se origina el cremar el cuerpo o quemar a la hora después de la muerte, y esto es lo que queremos entender. De esta mezcla de Arayán, como explicamos, vienen estas prácticas y veamos el porqué de ellas. Por ejemplo, los indios, dentro de su religión hindú, creen que quemando el cuerpo hace que el alma de la persona se desprenda de toda asociación con el cuerpo, posesiones, familiares y otras cosas materialísticas. Y esto para que pueda comenzar su nueva vida reencarnada en otra persona o ser viviente. No lo entierran porque enterrados los espíritus o almas quedarán allí pendientes. Después de la muerte se llama a un sacerdote hindú que comienza con un ceremonial llamado el ceremonial del fuego, y luego bendice las 9 vasijas de agua delante de él. La persona que enciende el fuego es o la esposa o la persona más de edad del hogar. Se ponen flores sobre el cuerpo después de haber sido lavado con las 9 vasijas de agua, y las mujeres ponen arroz en la boca del difunto para alimentar el alma para un buen viaje. Solamente los hombres participan del crematorio. Después de 12 horas, los familiares vuelven al cuerpo cremado para colectar sus huesos y cenizas para ser llevados al río Ganges, que es considerado un río espiritual y santo por los hindúes. Continuamos observando la práctica de los lavíticos o los slavic. Eran de las regiones antiguas de Europa antes del dominio romano e inglés, compuestas de diferentes grupos nómadas con prácticas paganas. Los lavíticos cremaban los cuerpos de los muertos por razón de que ayudaba al alma subir hasta el cielo.
Esto tenía mucho sentido desde el punto de vista de los animales del área, como los osos y los lobos, de los cuales podían excavar hoyos y sacar las partes que pertenecían al cuerpo. En las regiones del norte de Europa eran y son extremadamente frías durante los 6 meses del mes o 6 meses del año, y que ellos conceptuaban que el infierno estaba muy cerca de la tumba y lejos del cielo. Continuemos mirando o observando la creencia de los teutónicos. Fueron los descendientes de las razas germana y escandinavia. Practicaban la cremación por razón de liberar el espíritu y purificarlo. Otro grupo de los cuales tenemos bastante información acerca de otro estudio que tenemos acerca de Halloween son los celtas, que tienen sus descendencias en las regiones de Irlanda, Escocia y norte de los Galios. Eran de tremenda creencia pagana, como se ha documentado, como dije hace unos momentos, en relación a Halloween, y que realmente hacían un sinnúmero de prácticas a través del sistema druídico que existía, sacerdotal, que era central en su cultura y que creían en mundial. Ahora, de aquí entendemos, por ejemplo, creían en el término alto, el mediano y el subterráneo. Cuando se cremaba a un cuerpo, se iba al vamos. Vienen estas prácticas y veamos el porqué de ellas. Por ejemplo, los indios, dentro de su religión hindú, creen que quemando el cuerpo hace que el alma de la persona se desprenda de toda asociación con el cuerpo, posesiones, familiares y otras cosas materialísticas. Y esto para que pueda comenzar su nueva vida reencarnada en otra persona o ser viviente. No lo entierran porque enterrados los espíritus o almas quedarán allí pendientes. Después de la muerte se llama a un sacerdote hindú que comienza con un ceremonial llamado el ceremonial del fuego, y luego bendice las 9 vasijas de agua delante de él. La persona que enciende el fuego es o la esposa o la persona más de edad del hogar. Se ponen flores sobre el cuerpo después de haber sido lavado con las 9 vasijas de agua, y las mujeres ponen arroz en la boca del difunto para alimentar el alma para un buen viaje. Solamente los hombres participan del crematorio. Después de 12 horas, los familiares vuelven al cuerpo cremado para colectar sus huesos y cenizas para ser llevados al río Ganges, que es considerado un río espiritual y santo por los hindúes. Continuemos observando las prácticas de los lavíticos o los Slavic. Eran de las regiones antiguas de Europa antes del dominio romano e inglés, compuestas de diferentes grupos nómadas con prácticas paganas. Los lavíticos cremaban los cuerpos de los muertos por razón de que ayudaba al alma subir hasta el cielo. Esto tenía mucho sentido desde el punto de vista de los animales del área, como los osos y los lobos, de los cuales podían excavar hoyos y sacar las partes que pertenecían al cuerpo. En las regiones del norte de Europa eran y son extremadamente frías durante los 6 meses del mes o 6 meses del año, y que ellos conceptuaban que el infierno estaba muy cerca de la tumba y lejos del cielo. Continuemos mirando o observando la creencia de los teutónicos. Fueron los descendientes de las razas germana y escandinavia. Practicaban la cremación por razón de liberar el espíritu y purificarlo. Otro grupo de los cuales tenemos bastante información acerca de otro estudio que tenemos acerca de Halloween
son los celtas, que tienen sus descendencias en las regiones de Irlanda, Escocia y norte de los Galios. Eran de tremenda creencia pagana, como se ha documentado, como dije hace unos momentos, en relación a Halloween, y que realmente hacían un sinnúmero de prácticas a través del sistema druídico que existía, sacerdotal, que era central en su cultura, y que creían en tres términos del alma. Por ejemplo, creían en el término alto, el mediano y el subterráneo. Cuando se cremaba a un cuerpo, se iba al término alto, y los que se enterraban iban al término medio. El cuerpo, como vimos arriba, con otras religiones se purificaba el cuerpo y practicaban el hecho de tener el cuerpo en vela por 5 días, y comían y hacían historias y recordatorios de quien fuera en vida el desfallecido. Creían que el alma de la persona reencarnaría, aunque se demostró que el entierro fue mucho más popular que la cremación, pero era aceptado por ellos. Dentro de los romanos y los griegos, practicaron simultáneamente el entierro y cremación, arrastrando las tradiciones paganas que se introdujeron a causa de ser expuestos a sus conquistas en estas regiones. Luego, con la formación de la Iglesia Católica, dejaron en esencia formas y maneras de la cremación sin práctica, pero en teoría. Y la teoría ha venido a ser ha venido a ser parte de la era moderna, volviendo a traer sus costumbres. Es importante aquí mirar lo que era importante para las prácticas cremadoras, que estuvieran y están relacionadas al fuego. El fuego siempre ha sido elemento clave para la práctica. Muy importante. Estas prácticas vienen precisamente de lo que explicamos anterior en relación a las costuras harayanas. Dentro de estas se conoce la más prominente de todas y la más antigua, conocida como Zoroastro, desde la era de Indo-Iranía. En la religión, Zoroastro tenía a su dios llamado Ashura Mazda, quien se origina todas las cosas y que es todo bueno, combatiendo lo malo hasta el fin. Esta es la creencia de ellos. Quienes adoran a Ashura Mazda son conocidos como mazdeísmo o magianismo. Zoroastro fue el fundador de esta religión y nacido en las partes de la antigua Persia, o hoy llamado Irán, alrededor del sexto siglo antes de Cristo. La filosofía principal de Zoroastro era que, al igual que toda la creación, el propósito de la humanidad era de sostenerse. Para esto se necesitaba la activa participación en la vida y el ejercicio de pensamientos constructivos en palabras y hechos. En las religiones asiáticas, Zoroastro es vinculado dentro de la esfera de la divinidad, comparándolo con Jesús, Abraham, Moisés, Mohammed, entre otros, dando que siempre ha sido reconocido como alguien quien solo puede revelar la realidad de Dios. Entre paréntesis, quiero decir que, al contrario a lo que nos habla la palabra de Dios, que tenemos al Espíritu de Dios, y quien lo tiene conoce la mente de Dios, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 al 16. En la antigüedad, como puede ser hoy, solo hombres específicos pueden hablar de quién es Dios, y este era el caso de Zoroastro. En cuanto a su dios, Ashura Mazda,
como mencionamos anteriormente, se considera como la deidad más elevada y su nombre literalmente significa luz y sabiduría. Ahora, Ahura Mazda no fue creado y es considerado como omnisciente, pero no omnipotente. Quien creó al espíritu mal destruido. Este es el atribuido o este se atribuye la creación de la muerte y que el fin de los engañadores será consumido por él. La familia real de los persas como Darío, Artajerjes e hijos eran adoradores de este Dios. Yo quiero que usted mantenga esto en mente porque pronto, dentro de un momento, le voy a explicar el por qué. La familia de los persas como Darío, Artajerjes e hijos eran adoradores de este Dios. Hoy día hay unos 124,000 a 190,000 adoradores de este Dios en el mundo, teniendo su mayor efecto en las culturas asiáticas y del Medio Oriente, y las religiones paganas europeas poseen elementos fundamentales de este conocimiento. Uno de los elementos fundamentales de creencia era en el agua. Dentro de esta se conoce la más prominente de todas y la más antigua, conocida como Zoroastro, desde la era de Indo-Iranía. En la religión, Zoroastro tenía a su dios llamado Ahura Mazda, quien se origina todas las cosas y que es todo bueno, combatiendo lo malo hasta el fin. Esta es la creencia de ellos. Quienes adoran a Ahura Mazda son conocidos como mazdeísmo o magianismo. Zoroastro fue el fundador de esta religión y nacido en las partes de la antigua Persia o hoy llamado Irán, alrededor del sexto siglo antes de Cristo. La filosofía principal de Zoroastro era que, al igual que toda la creación, el propósito de la humanidad era de sostenerse. Para esto se necesitaba la activa participación en la vida y el ejercicio de pensamientos constructivos en palabras y hechos. En las religiones asiáticas, Zoroastro es vinculado dentro de la esfera de la divinidad, comparándolo con Jesús, Abraham, Moisés, Mohammed, entre otros, dando que siempre ha sido reconocido como alguien quien solo puede revelar la realidad de Dios. Entre paréntesis, quiero decir que al contrario a lo que nos habla la palabra de Dios, que tenemos al Espíritu de Dios y quien lo tiene conoce la mente de Dios, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 al 16. En la antigüedad, como puede ser hoy, solo hombres específicos pueden hablar de quién es Dios, y este era el caso de Zoroastro. En cuanto a su dios, Ahura Mazda, como mencionamos anteriormente, se considera como la deidad más elevada y su nombre literalmente significa luz y sabiduría. Ahora, Ahura Mazda no fue creado y es considerado como omnisciente, pero no omnipotente. Quien creó al espíritu malvado, Angra Mainyu, quien como creador del mal será destruido. Este es el atribuido o este se atribuye la creación de la muerte y que el fin de los engañadores será consultó. Dentro de un momento le voy a explicar el por qué. La familia de los persas como Darío, Artajerjes e hijos eran adoradores de este Dios. Hoy día hay unos 124,000 a 190,000 adoradores de este Dios en el mundo, teniendo su mayor efecto
en las culturas asiáticas y del Medio Oriente, y las religiones paganas europeas poseen elementos fundamentales de este conocimiento. Dios te siga bendiciendo nuevamente y bienvenido a la segunda parte del estudio que hemos estado elaborando hasta estos momentos relacionado a: ¿será correcto cremar el cuerpo? ¿O qué tiene que ver el entierro del cuerpo con el creyente? Y le estamos dando una mirada al respecto bíblica y sabiamente para darle respuesta a este tema que, como elaboré al principio del mismo, está sonando en medio de las congregaciones de los cristianos y de los mundanos, ya que ha estado teniendo un auge la costumbre moderna de la cremación, y le estamos dando respuesta al respecto a cada uno de los que desean tener este conocimiento. Por lo tanto, continuando con la segunda parte de este estudio, si nosotros vemos estos paralelos y principios procedentes del por qué hoy ciertas cosas se practican, de las cuales nadie se molesta en considerarlas, somos víctimas de los resultados siniestros y diabólicos que continúan atando al ser humano sin poder conocer las procedencias de sus males, solo adjudicándolas a la conveniencia económica o preferencias personales. Antes que entremos en el tema de la urna que se utiliza para colectar las cenizas del cuerpo cremado, entendamos cómo es que ocurre el proceso cuando se lleva al cuerpo al crematorio. Se utiliza una caja de reemplazo temporario que es puesta por encima de una caja especialmente diseñada para arder a ciertas temperaturas. La familia tiene como opción celebrar algún tipo de ceremonial religiosa, como simplemente detrás de un lugar de observación de cómo es que se conducen los procedimientos. Eso es opcional a las personas. La caja donde se encuentra el cadáver es movido por una polea que corre por un conveyor hacia el horno, que ya tiene una temperatura que asciende a los 1600 grados Fahrenheit o hasta los 1800 grados Fahrenheit. Aproximadamente de entre 2 a 2 horas y media todo el material orgánico es consumido por el calor o evaporación. Lo que queda después de esto son residuos fragmentados de huesos, los cuales son removidos con cuidado. Estos son colectados y pulverizados o golpeados con martillos para granizar el remanente de tal manera que aparenta ser ceniza, pero no lo es. Todo este proceso se toma como unas 3 horas. Luego de unas horas adicionales, los restantes son puestos a petición de los seres queridos en una urna. Dándole un vistazo a esto asunto de la urna, que es el lugar donde va o llega a descansar las cenizas del desfallecido. La urna se comenzó a utilizar de acuerdo a la historia y con los registros que ella provee o nos presenta en la nación de China. Aunque en tal lugar no era costumbre la cremación, debido a que los chinos creen que los espíritus de los muertos permanecen atados al lugar donde murieron y les es necesario llevarles artículos relacionados a ellos para que se sientan bien. Esta práctica tomó más fuerza con la introducción del budismo, en donde
en la urna se comenzó a guardar huesos de los fallecidos y ciertos artículos de validez para el difunto. Hay algo que es importante mencionar aquí, y es que el tamaño de la urna no simplemente tiene como perspectiva verse como un florero. Las urnas que desde la antigüedad que se hicieron eran tan grandes como las estatuas, podían ser del tamaño suficiente que podría coger una esquina o una parte de alguna jardinería. Lo que pasa es que ahora en los tiempos más modernos, han modificado ese tipo de estructura y lo han hecho de una forma que parece un tipo de florero. Entonces, en otras tumbas se comenzó a ver con claridad el efecto de la cremación. En la urna es una vasija, o una urna es una vasija donde los restos del difunto quedan teniendo en ocasiones enterrados, sortijas, cadenas, entre muchas cosas más de valor sentimental del familiar. En esta urna es donde familiares sienten algún tipo de conexión con el desfallecido y relación, siendo en la gran mayoría de los casos el centro de figura en el hogar. Veamos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los muertos. En Deuteronomio capítulo 18 versículo 10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorreo, ni sortilejo, ni hechicero. En Deuteronomios capítulo 18 versículo 11 continúa diciendo: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Aquí claramente nos dice en dos partes prácticas de las cuales dice Dios que aborrece. Primero, que el culto de Moloch claramente envuelve el fuego donde se consumían las víctimas como parte del ritual. Y segundo, que la consulta a los muertos es pecado. ¿Por qué? Mira lo que dice el próximo versículo en Deuteronomio capítulo 18 versículo 12: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas acciones delante de ti. El tener una urna quizás para el de simple vista no sea una forma de consulta con el difunto, al igual con el que visite la tumba con propósitos equivocados. La acción de la intención es otra forma de invocación o conexión con el que no está. Deuteronomio 12:31 dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Nuevamente, en otro pasaje bíblico nos muestra para quién y para qué se hacía esto. Cuidado con lo que comienza inofensivo y es tornado en abominación, como les hablaré un poco más adelante del por qué los cuerpos son enterrados. Es importante conocer que la presencia de estos artefactos traen peligro para el alma del creyente. Isaías capítulo 29 versículo 4 dice: entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, habla, saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. El tener una memoria de algún ser querido en récord personal, nada malo tiene. Usted puede tener un álbum, usted puede tener fotos, puede tener algunas cosas de esa índole.
El problema está en reverenciar o poner en posición a algo que no merece tal lugar. Para el que fallece, le espera 2 lugares, de los cuales está bien definido en la palabra de Dios. Está el paraíso, lugar donde los que mueren en Cristo esperan su levantamiento a la morada celestial, al igual que el infierno, lugar de tormento donde llegará hasta su juicio final al lago de fuego. Aquí unas citas bíblicas en cuanto a nuestra esperanza. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, y dicho sea de paso, capítulo 15 de 1 Corintios es la defensa de Pablo en cuanto a la resurrección y el mensaje fundamental de nuestra creencia del por qué seremos levantados a la final trompeta. La prueba dice que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La prueba que Jesús nos dejó cuando, hablando de Lázaro y el hombre rico en los evangelios, muestra que los fallecidos están divididos para recompensas y lugares específicos, al igual que el hombre rico pide que se les envíe a alguien para hablar a sus hermanos del lugar de tormento en el cual se encontraba, dando a entender con claridad que de allí no podía salir ni ellos escucharle. Vamos a continuar con esta pregunta, y la pregunta es: ¿qué de la creencia de esparcir las cenizas en el mar? Están de los que tienen las cenizas de los muertos en una urna, y hay otros que las esparcen en el mar. De acuerdo con la Fundación de Investigaciones Científicas y Espirituales, los cuales llevan un lema que dice: trayendo lo conocido y desconocido de los mundos, explica las razones que existen de esta práctica. Comienza diciendo que la manera en que se esparzan las cenizas de los seres queridos afectará cómo en su viaje pueden llegar con dificultad o sin obstáculo de un lugar a otro. Dicen, primero, que esparcir las cenizas es conveniente dado a que energías negativas, es decir, demonios y otros espíritus, de encontrar las cenizas juntas sería fácil, al igual que pueden mal utilizar los restos del cuerpo. Estando esparcida no les da la oportunidad de utilidad a tales espíritus. Número 2, deja que el cuerpo o ceniza se desprenda de las fuerzas absolutas de los elementos cósmicos relacionados al cuerpo, como lo es tierra, fuego, aire, entre otros. Y esta creencia fuertemente la tienen los chinos y los japoneses y asiáticos. Entre paréntesis, quiero decir que esta creencia es bastante creíble y entendida precisamente dentro de los círculos de doctrinas asiáticas. Esto lo desconecta del mundo físico que es la tierra. Entre paréntesis, quiero decirle que habíamos hablado de esto arriba en parte, y elimina la probabilidad de que el cuerpo quede atascado aquí en la tierra y atacado por fantasmas o demonios en su jornada al más allá. Número 3, recordando que estas prácticas son antiguas, vale la redundancia, no todo lo que se ve hoy es asunto innovador. Debemos siempre descubrir las raíces procedentes. Vemos el análisis del Raya Tama. Vamos a ver un análisis del Raya Tama. Esto significa los pecados o frecuencias o líneas relacionadas a las cenizas del difunto.
Y yo sé que usted se está haciendo la pregunta, ¿qué es el Rayatama? Son los tres componentes básicos de la creación, influyendo la palabra Sattva. De acuerdo con la creencia de las antiguas civilizaciones, de las cuales mencioné en la primera parte de este estudio, desconocido para la ciencia moderna, estas permean a través de todas las vibraciones o vibraciones emitidas de alguna cosa, dependen de una de estas componentes predominantes. Esto también altera la conducta de todas las cosas. La proporción de estos componentes pueden cambiar de acuerdo con la práctica espiritual. La palabra raya, que se dirige a la acción y a la pasión, lo que quiere decir que el hombre vive para su ventaja personal. La palabra tama, que significa ignorancia e inercia. Inercia tiene que ver con la energía colectada y luego desencadenada en una dirección. El hombre no tiene problemas en dormirse en los laureles para tener ventaja en la sociedad, tanto para bien como para mal. La palabra sattva, que significa pureza y conocimiento, el hombre vive en la sociedad sin la expectativa de reconocimiento o recompensa de algún motivo interior. El agua salada, punto número 4, el agua salada es la mejor para disponerse de la ceniza. Esto es porque los cuerpos de agua salada tienen la mayor concentración de propiedades de asimilación que otros. Los demás son buenos en cuanto sean espirituales porque tienen la mayor composición de sattva, que significa pureza y conocimiento. A pesar de lo contaminante que es el Ganges, el río considerado como el más sagrado en la India, pero el más santo debido a la gran cantidad de actividad espiritual que se realiza allí. Los ríos de gran movimiento son excelentes debido a que los espíritus, demonios y otras fuerzas, fantasmas espirituales no tendrán oportunidad de amarrar, si se puede decir esa expresión, el cuerpo del difunto a la tierra por el movimiento que el río tiene. Muy interesante. Parece tener esta creencia o procedencia del por qué hacer con las cenizas un punto de vista incoherente, pero lo es para el ignorante. El que quiere obviar o reemplazar una realidad con una imaginaria, y el asunto está en los mismos creyentes que dicen, yo no lo hago por esta razón o la otra. Tenemos que mirar que vivimos en una esfera de maldad donde hay unas potestades diabólicas influyendo nuestro entendimiento. Y cuando digo nuestro, hablo de la humanidad. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la carta a los romanos, Pablo nos aconseja vehementemente a que renovemos nuestro entendimiento, que no nos conformemos a este mundo, cosmos diabolicus. El mundo influenciado o los sistemas están bajo Satanás. Capítulo 4 del Evangelio según San Mateo habla claramente que lo que Satanás ofrece a Jesús estaba en su completo dominio y lo podía ofrecer. Cristo venció a Satanás y la muerte en la cruz, y solo esperamos el momento del reclamo de Jesús como soberano de todas las cosas.
entremos a lo que la palabra de Dios nos habla concerniente a los entierros o el sistema que claramente aparece allí. Miremos primero a lo respecto del cuerpo del ser humano que Dios creó al principio. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Claramente vemos aquí la primera parte de este pasaje que habla del polvo de la tierra. Dios hizo al hombre, no polvo como asumimos, seco y que el viento puede arrastrar, más bien lodo rojo, lo que conocemos como barro con la composición de agua incluida. Veamos lo que dice en Job capítulo 33 versículo 6. Heme aquí, a mí en lugar, quiero repetir, heme aquí en mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. Y veamos otra cita en referencia a esto que aparece en Isaías 64 versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Estas citas comprueban claramente de qué composición se encontraba el polvo cuando Dios lo formó en figura de hombre. La otra parte del versículo de Génesis capítulo 2 versículo 7 tiene que ver con los dos componentes espirituales que hace al hombre un ser viviente, que son el alma y el espíritu, y que se encuentran dentro del aliento de vida que Dios dio. Contrariamente a una concepción muy propagada, el cuerpo no es sencillamente un conjunto de carne y de huesos que el hombre posee durante un tiempo de su existencia terrena, del que se despoja con la muerte y que finalmente recupera el día de la resurrección. El cuerpo tiene una dignidad muy superior, que Pablo puso de relieve en una teología del cuerpo. El cuerpo no solo reduce a la unidad a los miembros que lo constituyen, sino que es expresión de la persona en sus situaciones mayores, estado natural y pecador, consagración a Cristo, vida gloriosa. La dignidad del cuerpo. Como en todas las lenguas, el cuerpo designa con frecuencia la misma realidad que la carne. Así la vida de Jesús debe manifestarse en nuestro cuerpo lo mismo que en nuestra carne. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 10 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hay que reconocer que el cuerpo es recipiente del alma y espíritu, siendo que el alma fue la que pecó y peca contra Dios, manifestando sus obras a través del cuerpo. El cuerpo está sujeto a las consecuencias del pecado. El alma pecadora con sus instintos se le conoce como la carne. Hay quienes creen que la carne y el cuerpo son los mismos cuando se lee la Escritura, pero no, porque en Gálatas describe la condición del alma espiritual y la carnal o animal que no percibe las cosas de arriba del cielo. Observe esta cita bíblica que aparece en 1 Corintios capítulo 6 versículo 18. Amén. Que dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Veamos este punto de vista. El cuerpo dominado por la carne
Pero hallamos que la carne, habitada por el pecado, como nos dice en Romanos capítulo 7, versículo 20, ha esclavizado al cuerpo. Ahora existe ya un cuerpo de pecado, Romanos capítulo 6, versículo 6. Así como hay una carne de pecado, de acuerdo a Romanos 8:3. El pecado puede dominar al cuerpo, Romanos capítulo 6, versículo 16. Tanto que también el cuerpo conduce a la muerte. Romanos capítulo 7, versículo 24. Es reducido a la humillación. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Y a la deshonra. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 43. Lleno de apetitos. Romanos capítulo 6, versículo 12. También él comete acciones carnales. Romanos capítulo 8, versículo 13. Según la teología paulina, el cuerpo está sometido a los tres poderes que han reducido a la carne a esclavitud. ¿Ok? La ley, el pecado y la muerte. Romanos capítulo 7, versículo 5. Considerado desde este punto de vista, el cuerpo no expresa ya solo a la persona humana salió de las manos del Creador, sino que manifiesta a una persona esclava de la carne y del pecado. Habiendo explicado esto, observemos el cuerpo y el Señor Jesucristo. El cuerpo es para el Señor. Los corintios a los que escribía el apóstol Pablo estaban incluidos, o más bien inclinados a pensar que la fornicación es un acto indiferente sin gravedad. Pablo, para responderles, no hace llamamiento a la espiritualidad del alma ni alguna distinción entre una vida conocida y una vida espiritual. De paréntesis, quiero que recuerden lo que hablé sobre las energías cósmicas de las creencias asiáticas. ¿Se acuerdan? Que tal comportamiento pusiera en peligro. Los alimentos, dice, son para el vientre, y el vientre para los alimentos. Dios destruirá a estos como aquel. Pero el cuerpo no es para la fornicación, es para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 1 Corintios 6, 13. A diferencia del vientre, es decir, de la carne perecedera, que no puede heredar el reino de Dios, como dice en 1 Corintios 15, 50, el cuerpo debe resucitar con el Señor. 1 Corintios 6, 14. Es miembro de Cristo, capítulo 6, versículo 15. Templo del Espíritu Santo, versículo 19, capítulo 6 de 1 Corintios. Así pues, hay que glorificar a Dios en el propio cuerpo. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Al paso que la carne vuelve al polvo, el cuerpo está destinado al Señor. De ahí su incomparable dignidad. Hermanos, si nosotros sigo en este asunto para que pongamos por relieve por qué tiene que decir la palabra con este asunto de la cremación, vamos a mirar aún más en cuanto a la parte del cuerpo de Cristo. Más exactamente, esta dignidad viene del hecho de haber sido el cuerpo rescatado por Cristo. En efecto, Jesús tomó el cuerpo de carne, Colosenses capítulo 1, versículo 22, que lo sometió a la ley, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Por esta razón, entrando en la semejanza de la carne del pecado, Romanos capítulo 8, versículo 3, vino a ser maldición para nosotros, Gálatas 3, 13.
se hizo pecado por nosotros. Capítulo 2, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. En fin, fue sometido al poder de la muerte, pagó su muerte fue una muerte al pecado, de una vez y para siempre, como nos dice Romanos 6:10. Así, al vencer a la muerte, venció a la carne y al pecado. Los poderes que crucificaron a Jesús fueron despojados por su poder. 1 Corintios capítulo, o mejor dicho, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Así pues, condenó al pecado, de acuerdo a lo que nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, transformando la maldición de la ley en bendición. Gálatas capítulo 3, versículo 13, y en Efesios capítulo 2, versículo 15 habla de esto. Y no solo nos libró así de una servidumbre, sino que propiamente hablando nos incorporó a Él. El alcance universal de su vida y de su pasión redentora hace que en adelante no haya ya sino un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Continuando con el cuerpo de Cristo, ahora vamos a ver el cuerpo del cristiano. Y yo quiero que por favor no se me pierda en la línea de enseñanza que llevo, porque es muy importante que cuando le dé la determinación y la conclusión de este estudio, usted pueda tener toda la evidencia necesaria que pese a favor de una decisión sabia e inteligente. El cuerpo del cristiano, dice, por esto todo creyente unido a Cristo puede ahora ya triunfar de los poderes a que había estado sometido en otro tiempo, ley, pecado, muerte, a través del cuerpo de Cristo. Murió para la ley, de acuerdo a Romanos capítulo 7, versículo 4. Su cuerpo de pecado quedó destruido, capítulo 6, versículo 6. Y así está despojado de este cuerpo carnal, ya que va a la muerte. Así el cristiano que recibiendo el bautismo ha recorrido el itinerario eterno de Cristo debe, yo debo, usted debe seguirlo en su vida día tras día. Debe ofrecer su cuerpo. Yo debo ofrecer mi cuerpo en sacrificio viviente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Piensen, mis queridos amigos y hermanos, que la dignidad del cuerpo no alcanza acá abajo su máxima gloria. El cuerpo de esta miseria terrena y pecadora será transformado en cuerpo de gloria, de acuerdo a Filipenses 3:21, en un cuerpo espiritual, de acuerdo a lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 44, incorruptible, que nos hará revestir la imagen del Adán celestial. El paso del cuerpo mortal al cuerpo de Cristo celestial, amén, quisiéramos verlo realizándose con una transformación inmediata, en un abrir y cerrar de ojos, como el día que esperamos del sonar las trompetas, o como se conoce el día de la parusia. Pero debemos estar prontos para otro destino, el paso doloroso por la muerte. Algunos la disfrutarán, otros, si Cristo viene, no la disfrutarán. Debemos pues preferir abandonar este cuerpo para ir a morar junto al Señor, como así lo atestigua Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8, en espera de la resurrección de nuestro cuerpo, por la que formaremos finalmente y para siempre el cuerpo único de Cristo. El bautismo ha recorrido el itinerario eterno de Cristo, no olviden eso.
y que debemos de ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio viviente. Es en esta vida, es en este cuerpo que hemos de glorificar a Dios, y aun cuando el día que muramos debe de ser representativo de lo que en vida hicimos para el Señor. Recordando estos puntos de vista, comprobando los orígenes y propósitos, voy a conducirme hacia el final de este estudio. Ya han pasado a morar con Cristo, y sus cuerpos, muchos de ellos deshechos porque fueron mártires, se ahogaron, quemaron en incendios, destruidos por cataclismos o enterrados. Sus cuerpos físicos ya no se encuentran. Pero si tomamos este ángulo o este punto de vista, si lo queremos coger así como quien dice, para defendernos de la falta de importancia del cuerpo, estaríamos más bien imitando lo que los saduceos, entre paréntesis, que no creían en la resurrección, trataron de hacer con Cristo en Mateo capítulo 22, versículo 29. Para tentar a Jesús concerniente a la viuda. Pero observe la respuesta de Jesús. Observe la respuesta de Jesús. Gloria a Jesús. Diciéndoles de su error e ignorancia de las Escrituras. Claro está, en la palabra, la doctrina de la resurrección, como aparece en 1 Corintios capítulo 15, y como lo atestigua en Hechos capítulo 26, versículo 8, que no es cosa de sorprenderse. El cuerpo puede desaparecer, como dije arriba, un momento debido a o con circunstancias de las cuales no participamos de ellas, pero Dios nos levantará. Ahora el punto es qué es lo que hacemos dentro de nuestro control y con qué razones. De todo lo que hagamos daremos cuenta a Dios. Daremos cuenta a Dios. Si no hubiera dignidad en el cuerpo, o si Dios no le hubiera dado su lugar, entonces pregunto, ¿por qué Jesús vino a esta tierra en un cuerpo? ¿Por qué? ¿Para qué se efectuase la resurrección de Jesús debía ser en su cuerpo glorificado? ¿Por qué José de Arimatea se empeñó tanto en el cuerpo de Jesús? Léase Isaías 53, 9. ¿No fue el cuerpo en lienzos que salió de la tumba Lázaro? ¿No fueron los cuerpos de los muertos que se levantaron cuando Cristo expiró? ¿No fue José el que dijo que cuando el pueblo de Israel saliera de Egipto, que no olvidaran de sacar sus huesos a la tierra prometida? ¿Y cuántas veces aparecen las expresiones enterrados junto a vuestros padres? Todas estas preguntas irónicas tienen sus respuestas en sí mismas. La realidad es que ninguna parte de las Escrituras da como aceptado el quemar el cuerpo, ni se menciona de esto. Pero toda la información dirige que los que practicaban esto tienen su total procedencia en el paganismo. Veamos un poco más profundo este asunto. En Génesis capítulo 23, versículo 17, habla de Abraham enterrando a su esposa. Abraham fue enterrado junto a sus hijos, como nos dice en Génesis 25, 9. El entierro de Raquel, esposa de Jacob, fue en Belén Efrata, de acuerdo a Génesis 35, 19. El caso de José, que mencioné hace un momento, que habló de sus huesos, pero yo quiero que recuerden algo muy importante, que los egipcios embalsamaban a los muertos porque ellos mismos no creían el cremar o quemar los cuerpos bajo ninguna circunstancia diferentes a las cristianas. El cuerpo de José fue sacado de Egipto, de acuerdo a Josué 24, 32. Y esto debido a que ellos
utilizaban un sistema llamado o un proceso llamado de embalsamar, donde se embalsamaban a los desfallecidos o a las personas que habían pasado de la vida hacia la muerte, y por eso también en parte de esto pues tenían la creencia de las pirámides, entre otras cosas que ya tenemos por delante. Gloria sea al Señor. Por eso, como les hablaba, aunque los egipcios tenían otras creencias, pero ellos embalsamaban los cuerpos con la esperanza de traslados hacia las estrellas y otras cosas más. En el Nuevo Testamento habla el evento de Esteban, el primer mártir en Hechos capítulo 8, versículo 22, creyente de la resurrección. Fíjense que Dios, a través de su escritura, nos sigue hablando y nos sigue señalando el camino, como nos dice en Génesis 3:19. Aquí hay un mandamiento muy claro que no debe de ser pasado por alto, que dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este juicio está declarando varias verdades. La verdad del castigo de Dios sobre Adán por desobedecer el mandamiento de Dios, y que por esto su sustento vendrá con gran precio. La verdad de que la muerte será parte de su vida, y la verdad de que él es polvo. Recuerde la explicación que di un momento atrás de lo que es polvo, y que dice claramente que de donde vino allá volverá. De la tierra saliste, volverás a la tierra. Esta es la clave a entender. La cremación va en contra de este mandamiento que Dios dejó. Quemar el cuerpo, como he explicado ampliamente, solo tiene como resultado de enviar directamente el espíritu en una jornada sin clara definición. Para algunos es el resultado de esparcimiento por las cenizas, como para otros un tipo de purificación, pero niegan totalmente la resurrección del cuerpo como el hecho de compadecer ante un tribunal del cual Dios es el supremo juez y soberano, y que cada cual dará cuentas a Dios por sus hechos. Para los creyentes será el juicio de las obras, de las cuales antes de entrar a las bodas del Cordero tendremos que dar cuenta de todo lo que hemos hecho, de nuestras obras, las obras que serán pasadas por fuego para conocer si fueron justas e injustas, para ver si eran mera hojarasca, y finalmente recibir nuestro galardón. Para los pecadores, impíos e injustos será el juicio del trono blanco, donde serán enjuiciadas las almas, dirigiéndose desde allí hasta el lago de fuego. En cuanto al quemar el cuerpo, tenemos como referencias tristes y advertencias lo que Dios pronunció como juicio a tales personas, como lo fueron en el caso de Josué capítulo gloria sea el Señor, Josué capítulo 7 versículo 15, que dice: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. También en 2 Samuel capítulo 23 versículo 6 dice: mas los impíos serán
todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano. El versículo 7 dice, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de hasta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Otros ejemplos son los dos hijos de Aarón que fueron consumidos por fuego cuando quemaron fuego extraño delante de Jehová. Este ejemplo realmente es atemorizador y queda como ejemplo a nosotros tener cuenta de a quién tenemos que obedecer. La familia de Acán, que aparece en Josué capítulo 7, versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor, de acuerdo a Josué 7:24, y continuando con el 25, que dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y otra vez, la escritura muestra la ira de Dios como dice que es el fuego consumidor. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre por su pecado. La tierra será consumida o purificada en aquel gran día terrible de la ira que se aproxima sobre la faz de la tierra. La Biblia una y otra vez muestra que el fuego está reservado para los impíos pecadores, y como acto de respeto, gloria a Jesús, el entrar en contraposición a Dios. El proceso de la cremación, quiero decirte, iglesia, creyente en Jesús, amigo que estás escuchando este estudio, destruye la enseñanza preciosa que existe entre la resurrección de Cristo con el creyente que tiene fe en Él. Piensen en los millares de creyentes que han muerto y que sobre sus tumbas se les dio lectura a la preciosa palabra de Dios en cuanto a la gran promesa, amén, de todo aquel que espera en la resurrección. Leer 1 Corintios es luz en cuanto a este tema, específicamente el capítulo 15. Muchos dicen que la cremación tiene como conveniencia, oiga bien esa palabra, conveniencia económica, el no envolver más dinero de lo necesario. Miren, por conveniencia el matrimonio ha pasado de una institución sagrada por Dios a una de contratos, y eso mismo, hasta que nos convenga y nos rompemos. Por conveniencia, el aborto es considerado una opción y no algo abominable y detestable ante Dios. Es asesinar a una criatura. Por conveniencia es aceptable la fornicación y en muchos casos el adulterio con mutuo consentimiento en lo que se hace. Nuestra sociedad es más pagana que nunca por no reconocer la ley de Dios y por tener conveniencia, hermanos, con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios. Nosotros no podemos negociar, no podemos cambiar lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido, iglesia, lo que Dios habla. Dios es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Y tenemos que entender que cuando Dios ha dejado un mandamiento, nosotros somos responsables de ese mandamiento y tendremos que dar cuenta a Dios por esos mandamientos. No podemos escondernos detrás del antifaz, de la cortina de la indiferencia e ignorar lo que está ahí. Termino con esta advertencia. Después de esta cascada de evidencias y pruebas, queda claro en mi mente como pastor y ministro y como cristiano que la cremación del cuerpo es un asunto totalmente pagano,
Pero usted como verdadero creyente deberá hacer la misma conclusión. Ahora, me pregunto, ¿harás esto por conveniencia? ¿O lo harás? ¿O no lo harás por obedecer a Dios? Ciertamente yo, reverendo Luis Ángel Negrón, pastor, miembro de la congregación que pastoreo, si fuese invitado a la cremación del cuerpo de algún cristiano de alguna otra congregación o de alguna familia, por más cercana que esté a mí, lamentablemente le tendré que rechazar y no haré acto de presencia ni respaldaré tal acto. Ciertamente quiero advertirte que Jesús enseñó, tomando la Santa Cena, unas palabras que me hacen temblar. Tomad, comed, esto es mi cuerpo por el cual fue quebrado por nuestros pecados. Quiero decirte en esta hora, del polvo saliste, al polvo volverás. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por tu audiencia, por tu atención y por comprender qué relación hay en cremar el cuerpo y el entierro del cuerpo y esta mirada bíblica al respecto. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde, gloria sea el Señor. Quiero darte el número de teléfono de nuestra congregación, que es el 342-1830, aquí en la ciudad de Middletown, Nueva York, 13 de Linden Avenue, y puedes comunicarte con nosotros, puedes visitarnos y tendrás una experiencia genuina. Si deseas aceptar a Cristo como tu Salvador, Dios en este mismo momento, gloria a Jesús, puede salvar tu alma. Gloria a Jesús, Dios puede sanar tus enfermedades.